Amado grupo de interpretación profética, agradecemos al Señor el privilegio de terminar ya nuestro curso. Ya acabamos las 15 horas. En esta ocasión vamos a dar nuestra guía de estudio y vamos a resolver las 47 preguntas que tiene nuestro material, y seguimos abiertos a cualquier pregunta que haya, por teléfono, personal, como lo podamos hacer, para que tengamos las respuestas completas. La pregunta 1 dice: defina el método alegórico de interpretación. La respuesta: considera al texto literal como un medio para llegar a un significado de mayor espiritualidad o profundidad. Repetimos la respuesta: considera el texto literal como un medio para llegar a un significado de mayor espiritualidad o profundidad. Pregunta 2. ¿Qué es una alegoría? Admitir una interpretación moral o figurada. Respuesta 2. Admitir una interpretación moral o figurada. Pregunta número 3. ¿Son figuras literarias usadas en la Biblia? Tenemos varias, al menos 4 tipos: símbolos, parábolas y alegorías. Respuesta a la pregunta 3. Tipos, símbolos, parábolas y alegorías. Pregunta número 4. ¿Quién fue Aristóbulo? Recordamos, empezamos con los proponentes del método alegórico que desvió de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Aristóbulo fue patriarca de los macabeos. Declaró que la filosofía griega es presentada en el Antiguo Testamento. Respuesta 4. Patriarca de los macabeos declaró que la filosofía griega es presentada en el Antiguo Testamento. Así empezó la idea de que la filosofía griega podía ser aplicable para toda la interpretación bíblica. Pregunta 5. ¿Qué postura tuvo Filón de Alejandría en cuanto a la interpretación bíblica? Respuesta: trató de forzar una coincidencia de la ley mosaica con la filosofía griega. Bien, pregunta 5. ¿Qué postura tuvo Filón de Alejandría en cuanto a interpretación bíblica? Respuesta: trató de forzar una coincidencia de la ley mosaica con la filosofía griega. Pregunta 6. Describa la postura de Clemente de Alejandría en interpretación bíblica. Respuesta: creyó que la filosofía griega tenía un origen divino. Respuesta 6. Describa la postura de Clemente de Alejandría en interpretación profética. Creyó que la filosofía griega tenía un origen divino. Nuevamente, promotor de una interpretación alegórica total. Pregunta 7. Cite el concepto de orígenes en interpretación profética. Respuesta: planteó la teoría de que la Sagrada Escritura es un organismo vivo que tiene 3 elementos: un sentido somático, un sentido psíquico y un sentido místico. Pregunta 7. Cite el concepto de orígenes en interpretación profética. Planteó la teoría de que la Sagrada Escritura es un organismo vivo que tiene 3 elementos: un sentido somático, un sentido psíquico y un sentido místico. Entonces hay una mezcla total con parte de lo que es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y hizo una mezcla, Orígenes, así se llamaba este patriarca, de pues la mentalidad de esa forma anatómica con la interpretación bíblica, pero esto trajo pues totalmente un apoyo a la interpretación alegórica. Si iba a haber un sentido somático o de cuerpo, un sentido psíquico o de mente y un sentido místico, imagínese usted nada más algo falsamente espiritual. Pero así estuvo la interpretación, lamentablemente, durante algunos siglos. Punto 8. Exponga las aportaciones del método literal. Respuesta: el proceso de interpretación se basa en hechos, establece un control y da claridad a la palabra de Dios. Respondemos nuevamente, pregunta 8. El proceso de interpretación se basa en hechos, establece un control y da claridad a la palabra de Dios. Entonces, el método gramático, histórico o literal es el que nosotros apoyamos totalmente para toda la palabra de Dios. Pregunta 9. ¿Es la escuela de interpretación que mantuvo el método exegético? Respuesta: Antioquía, la escuela de Antioquía. Es, pregunta 9 nuevamente, la escuela de interpretación que mantuvo el método exegético, la escuela de Antioquía. La iglesia fundada por Bernabé y Pablo durante muchos años mantuvo la interpretación totalmente gramatical. Pregunta número 10. Proponentes del método literal de interpretación.
Son dos nombres, Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia. Pregunta 10. Proponentes del método literal de interpretación, Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia. Recordamos allí personas en Tarso, de donde fue Pablo nada menos, y Teodoro de Mopsuestia, dos proponentes del método literal. Pregunta 11. ¿En qué consiste el contexto histórico? Respuesta. Establecer el significado de nombres propios, sucesos, datos geográficos, contenido cultural y referencias a flora y fauna. Pregunta 11. ¿Qué es el contexto histórico? Establecer el significado de nombres propios, sucesos, datos geográficos, contenido cultural y referencias a flora y fauna. Recordamos el contexto histórico, el temático, van a ser parte de nuestra interpretación. En este caso, el histórico, hacemos esas preguntas a cualquier texto. Tenemos que buscar todos estos datos para darnos cuenta de lo que pasaba en ese tiempo y trasladarlo después a nuestro contexto. Entonces, el contexto histórico siempre es un estudio exactamente de estos términos que tenemos ahí. El contexto temático, pregunta 12, describa el contexto temático. Respuesta, contemplar el tema en el párrafo, observar su uso en el libro particular, consultar el tema en ambos testamentos y considerar los pasajes paralelos. Pregunta 12, describa el contexto temático, contemplar el tema en el párrafo, observar su uso en el libro particular, consultar el tema en ambos testamentos y considerar los pasajes paralelos. Entonces, el contexto temático es ver ese tema a lo largo de toda la Biblia. Puede ser en el mismo párrafo, en el mismo libro o en parte de los libros escritos por el mismo autor y ver ese significado de esa palabra para darle una connotación completa. Y también los pasajes paralelos, buscar todos los pasajes donde se habla de ese tema y así tendríamos entonces un contexto temático completo. Un error es tener un versículo y para fundar una doctrina o 2 o 3 versículos y se fundan tendencias. Realmente si vemos todo el contexto temático es muy complicado, pero solamente de esa manera tenemos un contexto completo. Entonces son los 3 contextos, el histórico, el temático y el gramatical. Vamos a ver en qué consiste el contexto gramatical, pregunta 13. El idioma hebreo enfatiza la intensidad de la acción. El idioma griego lo caracteriza la presión gramatical. Analizar en detalle las palabras, relaciones de sintaxis y estudiar los modismos. Pregunta 13. ¿En qué consiste el contexto gramatical? El idioma hebreo enfatiza la intensidad de la acción. Al idioma griego lo caracteriza la precisión gramatical. Analizar los pasajes en palabras, relaciones de sintaxis y estudio de los modismos. Entonces, el contexto gramatical, la tercera parte importantísima de una buena interpretación es ver toda la gramática. Originalmente, en hebreo decimos, se enfatiza mucho la intensidad de la acción. Por eso a veces es un poco imprecisa alguna interpretación de textos del Antiguo Testamento, porque se da tanto énfasis a la intensidad de la acción que no se da énfasis a la precisión gramatical. Entonces, como es tan intenso el Antiguo Testamento, a veces tenemos que interpretar de manera que entendamos su contexto. Pero el idioma griego sí es totalmente preciso, tiene una presión gramatical pues quizás más complicada que la que tenemos en español. Entonces el griego del Nuevo Testamento también se requiere otro enfoque para dar una presión gramatical, porque así fue dada la revelación, Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. También en el contexto gramatical analizamos en detalle las palabras, todas las palabras, relaciones de sintaxis, relaciones gramaticales y estudio de los modismos. Recordamos que hay muchos modismos, palabras que se usaban de manera simbólica, Antiguo y Nuevo Testamento, pero no deben de ser llevados a un contexto literal. Siempre los modismos en la forma de hablar cultural, personal o nacional de la palabra de Dios tenemos que ubicar para que no lleguemos a una interpretación fuera de lo que realmente se dijo. Recordemos que en todos los idiomas tenemos modismos. Pregunta 14. ¿Qué significa el término Seol? Respuesta. En el Antiguo Testamento designa el lugar al que van las almas de los no creyentes. Pregunta 14. ¿Qué significa el término Seol? En el Antiguo Testamento designa el lugar al que van las almas de los no creyentes. Recordamos que hay 2 destinos de las almas de las personas que mueren. Todavía no es el cielo, todavía no es el infierno, se llama el estado intermedio, que es la pregunta de las preguntas finales de nuestra guía. Entonces, las personas que no eran convertidas en el Antiguo Testamento, se decía que iban al Seol. Aparece esa palabra Seol en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Pregunta 15. Identifique la palabra griega que significa muerte. La respuesta es Tánatos. Pregunta 15. Identifique la palabra griega que significa muerte. Es Tánatos. Recordamos de viene la tanatología, todo lo que tiene base de estudio de la muerte. Y finalmente nosotros vemos en la palabra de Dios un concepto muy amplio de la muerte y su significado y la trascendencia que tiene. Pregunta 16. ¿Quiénes son los 2 personajes bíblicos a los que Dios libró de la muerte?
Respuesta, Enoc y Elías. Una pregunta muy sencilla. 16. ¿Quiénes son los dos personajes bíblicos a los que Dios libró de la muerte? Respuesta, Enoc y Elías. Recordamos que el Génesis dice que Enoc fue traspuesto por Dios y Elías dice que un carro de fuego vino por él y lo llevó directamente a la presencia de Dios. Esa es la pregunta 16. Pregunta 17. Tendencias filosóficas que tienen un concepto erróneo sobre la muerte. Respuesta, materialismo, existencialismo, agnosticismo, escepticismo y panteísmo. Pregunta 17. Las tendencias filosóficas que tienen un concepto erróneo de la muerte, recordamos, dan ideas fuera de la palabra de Dios, muy equivocadas. Materialismo, existencialismo, agnosticismo, escepticismo y panteísmo. Pregunta 18. ¿Qué enseña la Biblia sobre el destino final de los creyentes y de los pecadores? Respuesta, los creyentes gozarán eternamente con Dios en la ciudad celestial y los pecadores estarán en el infierno. Respuesta a la pregunta 18, ¿qué enseña la Biblia sobre el destino final de los creyentes y de los pecadores? Los creyentes gozarán eternamente con Dios en la ciudad celestial y los pecadores estarán en el infierno. Entonces recordamos aquí claramente hay una diferencia. Las personas que mueren, si están en fe con el Señor, van a esperar la vida eterna. Y los que mueren sin fe o en su pecado, pues el destino es el infierno. Una doctrina que también vimos en la escatología que nos tocó en esta ocasión en esta materia. Pregunta 19. ¿Son cualidades de Dios como juez? Respuesta, justo, absoluto, misericordioso, fiel, legislador, redentor y santo. Son 7 características de Dios como juez. Repetimos la pregunta. Son cualidades de Dios como juez. Justo, absoluto, misericordioso, fiel, legislador, redentor y santo. Entonces es el juez perfecto en el universo y a él le corresponde el juicio de cada persona para darnos un destino final de acuerdo a si fuimos gente de fe o gente que no tuvo fe. Pregunta 20. ¿Qué significa la palabra crisis? Respuesta, acto de juzgar. Pregunta 20. ¿Qué significa la palabra crisis? Acto de juzgar. Recordemos que hay varias palabras que usamos para juzgar, pero la palabra crisis es el acto de juzgar, el evento en que se juzga a alguien por algo que está mal delante de los hombres, pero esa palabra crisis se aplica al acto en que Dios va a juzgarnos a todos los seres humanos. Pregunta 21. Implicaciones del término el día de Jehová. Respuesta, castigo, temor, de destrucción, terrible y no soportable. Respuesta, pregunta 21. Implicaciones del término el día de Jehová. Castigo, temor, de destrucción, terrible y no soportable. Recordemos la palabra el día de Jehová habla del juicio de Dios. Tenemos que ver siempre esas implicaciones en este término. Pregunta 22. Doctrinas relacionadas con el día del Señor. Respuesta, traslación de la iglesia, tribunal de Cristo, reunión y corona de justicia. Hagamos una diferencia, el día de Jehová y el día del Señor. Habla de dos cosas muy distintas, aunque la frase es parecida. El día del Señor, pregunta 22, es la traslación de la iglesia, el tribunal de Cristo, reunión y corona de justicia. Entonces se refiere a lo que hace Jesús. Trasladar a la iglesia cuando acabe el tiempo de la gracia y empiece la gran tribulación, el tiempo de la traslación de la iglesia, un evento fabuloso en la palabra que nos va a llevar a su presencia para estar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, recordamos ahí, el Señor nos va a dar de acuerdo a la obra como siervos suyos. Es una pregunta que viene repetida en nuestra guía y la vamos a tener muy concreta. Y también reunión. El día del Señor es reunión. Jesús va a reunirse con todos los salvos, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay comunión y también una corona de justicia. La corona de justicia implica una bendición por haber estado en justicia delante de Dios. Dios galardona a los que le buscan. Pregunta 23. Cite los juicios que el Señor realizará en su segunda venida. Respuesta, a Israel contra las naciones y contra los ángeles caídos. Son 3 juicios que ejecutará Jesús. Pregunta 23. Cite los juicios en que el Señor Jesucristo realizará en su segunda venida. A Israel contra las naciones y contra los ángeles caídos. Recordamos ahí a Israel, Jesús va a juzgarle por la falta de fe en la salvación que él ofreció, pero tiene una bendición especial para esta nación. Contra las naciones es una pregunta que viene en esta guía respecto a cómo las naciones trataron a Israel en su relación
política con Israel, habrá un juicio como nación. No tiene nada que ver con salvación o no, nada más es una amonestación si hubo una relación distante o de mala ante Israel, o si hubo alguna buena relación con Israel. Hay una palabra que pues da cierta bendición a esas naciones, pero no tiene nada que ver con salvación personal. Y contra los ángeles caídos, recordamos, los ángeles caídos van a ser juzgados a la etapa final en que el Señor les va a destinar al infierno a todos, porque hay una actitud de rebeldía, ha habido una actitud destructiva en estos ángeles caídos. Pregunta 24. ¿Es el juicio en que el Señor Jesús evaluará la obra de los creyentes? Respuesta: el tribunal de Cristo. Decíamos en las anteriores preguntas, aquí está la respuesta. Pregunta 24, es el juicio en que el Señor Jesús evaluará la obra de los creyentes, es el tribunal de Cristo. Sucede durante la gran tribulación, no da o quita salvación, sino nada más nos califica como sus siervos. Cuando dice la palabra, si hubo una obra de madera, de heno o de hojarasca, de oro, de piedras preciosas, depende de la obra que cada quien haga, hay una recompensa especial. No da o quita salvación, pero sí es una bendición. Quienes se dedican totalmente a la obra del Señor, dan lo mejor para la obra del Señor, tendrán gran galardón. Pero también quienes no dedican, como dice la palabra, los talentos y otras parábolas allí, quienes no se dedican completamente, pues están salvos, pero no hicieron lo correcto como siervos. Nos llama el tribunal de Cristo a ser buenos siervos del Señor, estar en la obra del Señor. Pregunta 25. ¿Qué significa el término mishpat? Respuesta: juzgar. Otra palabra, en este caso 25, ¿qué significa el término mishpat? Respuesta: juzgar. Nada más, juzgar. Pregunta 26. ¿Quiénes adorarán a Dios en la eternidad futura? La respuesta: ángeles y creyentes. Pregunta 26. ¿Quiénes adorarán y servirán a Dios en la eternidad futura? Respuesta: ángeles y creyentes. Es una pregunta de mucha belleza, porque los ángeles que han sido fieles al Señor van a estar sirviendo en el futuro también, como han servido en el pasado desde que fueron creados, y los creyentes, judíos convertidos y cristianos fieles al Señor, también serviremos al Señor en la eternidad futura. No es adormecimiento, no es quedar desconectado, es un servicio. Nuestra alma nunca va a estar inconsciente, siempre estaremos totalmente conscientes, pero también en la eternidad futura, ya que el Señor nos da un destino para estar en la ciudad celestial, vamos a estarle sirviendo con todo nuestro corazón, los creyentes. Pregunta 27. ¿En qué consiste el juicio de las naciones? Respuesta: el Señor juzgará a todos los pueblos por la maldad que cometieron contra el pueblo de Israel. Pregunta 27. ¿En qué consiste el juicio de las naciones? El Señor Jesús juzgará a los pueblos por la maldad que cometieron contra el pueblo de Israel. Entonces recordamos, juicio de las naciones es un juicio de Jesús a las naciones por su trato con Israel. Reiteramos, no dice que van a ser personas salvas o no salvas, sino nada más el Señor en su perfecta soberanía da una bendición a quienes trataron bien a Israel, pero también el Señor llama la atención como naciones a quienes fueron enemigos de Israel, porque es una promesa del Señor: bendijere a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Desde Génesis con Abraham, entonces el juicio de las naciones a eso se refiere nada más. Pregunta 28. ¿Qué es la muerte física? Una pregunta muy fácil. La separación del espíritu, el alma y el cuerpo. Pregunta 28. ¿Qué es la muerte física? La separación del espíritu, el alma y el cuerpo. Recordamos, tánatos es separación. Y en este caso, cuando morimos físicamente, se separa nuestro espíritu, que vuelve a Dios quien lo dio. El alma queda esperando en el estado intermedio, si fue una persona salva o no. En el contexto actual, bueno, los que no son salvos están en el Hades, los salvos en el paraíso con Cristo. Y el cuerpo pues está enterrado y se está degradando de una manera muy especial, pero hay restauración. El Señor nos dará un cuerpo nuevo para que estemos con Él en la eternidad. Lamentablemente, el cuerpo nuevo para las personas condenadas también pues es para estar bajo el infierno eternamente. Entonces es una división muy drástica: o eternamente en el infierno, en el futuro, o eternamente en la ciudad celestial. Vale la pena ser creyentes, querer la palabra y dedicarnos al Señor y predicar esta palabra para que la gente venga al Señor. Recordamos, no hablamos de temor para que la gente venga al Evangelio por miedo, sino por amor. Pero la palabra nos dice claramente que después de la muerte física va a haber esos juicios. Pregunta 29. ¿Quién va a ejecutar el juicio del gran trono blanco? Respuesta: el Señor Jesucristo. Pregunta 29. ¿Quién va a ejecutar el juicio del gran trono blanco? El Señor Jesucristo. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesús. Según Apocalipsis, el que se sienta en el trono blanco, y Él va a juzgar a cada persona.
desde Adán y Eva, todas las personas que han existido, para ver si fueron salvos o no. El que da ese juicio es Jesús. Quien vino a morir, quien derramó su sangre en la cruz, es el juez ahora, para ver quiénes son condenados y quiénes son bendecidos con la eternidad con Dios. Pregunta 30. Cite los asuntos importantes en el juicio del gran trono blanco. Respuesta: juicio al pecado de cada persona, la tierra es cegada y la caída de Babilonia. Pregunta 30. Cite los asuntos importantes en el juicio del gran trono blanco. Recuerde, una pregunta 29. ¿Quién va a ejecutar el juicio? Jesús. Ahora, ¿qué asuntos importantes, pregunta 30, están en ese juicio del trono blanco? Va a ser juicio al pecado de cada persona, la tierra es cegada y la caída de Babilonia. Recordamos, el juicio del pecado de cada persona, porque cada quien será responsable delante del Señor de si fue creyente o no, fue fiel o no. Entonces es un juicio individual. No hay manera de evadir ese juicio y ahí viene entonces vida eterna o muerte eterna. La tierra es cegada, término que aparece en Apocalipsis cuando habla como de una cosecha grande, en este caso para condenación. Entonces es un tema relacionado con el gran trono blanco. Dice ahí la tierra es cegada. Y también en Apocalipsis la caída de Babilonia. Cuando cae el sistema mundano, totalmente comercial, totalmente falso, totalmente idólatra, lleno de pecado que tenemos como parte del mundo en la actualidad. Pregunta 31. Es el tiempo que durará la gran tribulación. Son 7 años. Otra pregunta de regalo. Pregunta 31. ¿Es el tiempo que durará la gran tribulación? 7 años. Recordamos que la semana 70 de Daniel van 69 semanas cumplidas por Daniel, lo que se profetizó, Daniel 7, 8, 9, pero falta una semana. Esos 7 años son los de la gran tribulación y exactamente esta gran tribulación es descrita en esta escatología que estamos tratando de estudiar. Pregunta 32. En la gran tribulación serán un gobernante mundial y el director de una religión falsa. Respuestas: el anticristo y el falso profeta. Pregunta 32. En la gran tribulación serán un gobernante mundial y el director de una religión falsa. Respuesta: el anticristo y el falso profeta. Recordemos, en la palabra de Dios está muy clara la diferencia entre este gobernante, que es el anticristo, que está en lugar de Cristo, se opone a Cristo, y finalmente pues será un gobernante mundial muy carismático que promete soluciones a muchos problemas, que estará siendo admirado, y el falso profeta es un religioso que está a su servicio y funda una religión mundial que será de aceptación o de agrado al mundo, y esto, recordamos, esa religión es totalmente falsa. Ahí encontramos entonces el concepto de que el mundo desea una religión para todos, pero esto traería infidelidad en cuanto a lo que Dios quiere y traería una complacencia, como son muchos asuntos de religiosidad personal. La gente busca algo que le complazca, no lo que le lleve a Dios o le corrija. Pregunta 33. ¿Cómo llamamos a las áreas en que se divide el reino de Dios? Respuesta: esferas. Pregunta 32. ¿Cómo llamamos a las áreas en que se divide el reino de Dios? Recordamos, la palabra es esferas. Son esferas en que se divide el reino de Dios. Pregunta 34. ¿Qué responsabilidad dio Dios a Israel como parte de su reino? Respuesta: ser un reino de sacerdotes y gente santa. Pregunta 34. ¿Qué responsabilidad dio Dios a Israel como parte de su reino? Respuesta: ser un reino de sacerdotes y gente santa. Recordamos, esto fue el plan de Dios en el Antiguo Testamento, decirles que fueran una nación totalmente entregada al Señor, que fueran sacerdotes. Exactamente lo que hacemos en la iglesia, un sacerdocio de salvación, de proclamación. Dios quería que pasara en Israel. Lamentablemente Israel nunca estuvo de acuerdo con este propósito y pues se llenó de soberbia y se llenó de pecado. Y gente santa, bueno, tenían también que ser gente santa para Dios. Entonces son los propósitos de Dios para Israel en el Antiguo Testamento. Un reino de sacerdotes y gente santa. Lamentablemente en mucho de la historia de Israel, pues estos dos objetivos no se cumplieron. Por eso en el futuro hay restauración para Israel y habrá la bendición de que reciban a Jesús, pero en la gran tribulación van a ser pues decapitados, dice la palabra de Dios, miles de judíos, porque no están en pacto de salvación y finalmente van a estar enfrentando a ese gobernante mundial, el anticristo. Pregunta 35. Defina el reino de Dios. Respuesta: el ejercicio de la soberanía absoluta y la voluntad perfecta de Dios. Pregunta 35. Defina el reino de Dios. Respuesta: el ejercicio de la soberanía absoluta y la voluntad perfecta de Dios. Recuerda, esta pregunta es: defina en cómo es el reino de Dios. Entonces, es cómo Dios ejerce su soberanía. Dios es perfectamente soberano y Él hace de acuerdo a su plan perfecto, de acuerdo a su
eternidad de acuerdo a sus facultades incomparables. Ese es el reino de Dios. Pero también la voluntad perfecta, soberanía absoluta y voluntad perfecta. Son las dos palabras clave. Soberanía es absoluta porque no tiene comparación, porque es infinita, y la voluntad perfecta porque tiene una calidad de altísimo nivel. El reino de Dios, Dios como rey, tiene una calidad incomparable. Pregunta 36. Identifique las áreas en que se divide el reino de Dios. Recordemos, estas son las áreas o las esferas en que se divide el reino de Dios. Es el universo, la ciudad celestial, Israel, la iglesia y el milenio. Nuevamente, pregunta 36. Identifique las áreas en que se divide el reino de Dios. Respuesta: el universo, la ciudad celestial, Israel, la iglesia y el milenio. Recordemos que el reino de Dios tiene estas 5 esferas, esas 5 formas en que se está manifestando, porque a veces hay cierta confusión. La gente piensa que el reino de Dios es la iglesia, por ejemplo, nada más, pero ahí quedaríamos muy cortos en cuanto a la revelación. Parte de su reino es el universo. Toda su creación en el universo, todo lo que Él creó, todas las pléyades, todas las galaxias, es parte del reino de Dios. Ahí está su perfecto diseño, funcionan, están, como ahora se estudia en evolución, está en movimiento, bueno, pero sigue siendo infinito el universo, ¿no? Aunque la humanidad no quiere reconocer a un Dios infinito, saben que hay un universo infinito. Entonces, el universo es infinito porque Dios es infinito. Y ahí, en ese universo, está la soberanía de Dios y su reino. La ciudad celestial también es parte del reino de Dios porque ahí están ángeles, arcángeles, hay adoración, hay bendición, una ciudad perfecta donde Dios ha prometido que estaremos en la eternidad. Entonces esa ciudad celestial también es parte del reino de Dios y está siendo ahora mismo parte de su reino, aunque los creyentes no estamos en la ciudad celestial hasta que seamos destinados en el futuro a ella. Israel también era parte del reino de Dios porque, como decíamos, un reino de sacerdotes y gente santa, Dios reinando en Israel. Recordamos que iba a ser una teocracia al principio cuando Dios llamó a Israel, donde Dios gobernaría. Cuando estuvo Samuel allí, sin embargo, Israel pidió un rey y los reyes humanos siempre fallan, los humanos siempre fallamos y ha habido una cantidad de fallas en cuanto a esta nación. Pero Israel también es parte del reino de Dios. La iglesia es una parte del reino de Dios. En la iglesia está el ejercicio de la salvación, la proclamación, la bendición, la edificación. Todo lo que somos como iglesia es parte del reino de Dios, pero no es todo, es una parte. Y el milenio también es parte del reino de Dios porque Jesús va a estar esos 1000 años gobernando en Israel. Recordamos, Israel será puesto como cabeza de naciones, sede del gobierno mundial de Cristo en el milenio y la iglesia resucitada gobernaremos con Cristo en las diferentes naciones. Ahora no nos corresponde gobierno, nos corresponde solamente proclamación, nos corresponde santidad, nos corresponde hablar del evangelio, pero en el milenio Dios nos va a dar ese reino a Israel porque le prometió ser cabeza de naciones desde el pacto davídico. Dios le prometió esto a David y en Cristo va a haber ese reino, el Señor Jesús reinando como está ahora con su poder y con su gloria, y en ese milenio habrá perfección y bendición. Sin embargo, vemos al final cómo hay caos a pesar de que Dios es perfecto en su gobierno. Pregunta 37. A estos 2 siervos se les llamará los 2 testigos. Respuesta: Moisés y Elías. Pregunta 37. A estos 2 siervos de Dios se les llamará los 2 testigos. Respuesta: Moisés y Elías. Recordamos que es una pregunta un poco controversial porque quienes piensan que no pueden ser Moisés y Elías, dado que piensan que tiene que ser 2 personas que no han muerto. Pero los 2 testigos no dice que no han muerto. Además son 2 testigos que están delante de Dios. Y por eso algunos pensaban que podría ser Enoc y podría ser Elías, y otros piensan en otros personajes. Sin embargo, Moisés y Elías son los 2 grandes siervos. Moisés la ley, Elías los profetas. Los 2 hombres grandes del Antiguo Testamento también se les llama olivos, se les llama de otros términos que veíamos ahí en Apocalipsis. Lo más seguro es que sean Moisés y Elías. Aunque la palabra de Dios no dice Moisés y Elías, dice son 2 testigos que predicarán durante días allí en la gran tribulación, estarán hablando del evangelio. Lamentablemente posteriormente los asesinan y luego dice que van a subir al cielo, aunque fueron muertos por la humanidad, y la humanidad se va a gozar. Dice que incluso se mandarán regalos en la humanidad al matar a Moisés y Elías en la gran tribulación. Bueno, estos 2 testigos pensamos que son Moisés y Elías. Pregunta 38. ¿Qué dice la Escritura sobre la futura gloria de Sión? Respuesta: reconocerá al Señor Jesucristo y será la sede del gobierno en el milenio. Pregunta 38. ¿Qué dice la Escritura sobre la futura gloria de Sión? Respuesta: reconocerá al Señor Jesucristo y será la sede de su gobierno en el milenio. Recordamos 2 bendiciones para Israel. En este momento están detenidos porque crucificaban al Mesías, no están en contacto con el Mesías. Muy pocos llegan a creer en el Mesías. Sin embargo, en el futuro van a ser restaurados. Decíamos desde las promesas dadas a Daniel en el reino davídico, dice que habrá una bendición para Israel. Entonces Israel en este momento no está siendo una parte importante de la proclamación del reino, pero en el futuro va a ser restaurada.
Hay una restauración para Israel. No van a quedar como una nación reprobada, sino el Señor les va a restaurar. En su gran misericordia les va a restaurar. Y aunque mataban al Mesías y están en contra del Mesías o no creen en el Mesías, los judíos van a ser bendecidos en el futuro para llegar a resistir la gran tribulación en que va a haber persecución para ellos, pero también gobernar en el milenio con Jesús. Entonces, esta futura gloria de Sion, así se llama en la palabra, la futura gloria de Sion, es que Israel va a ser restaurado. Pregunta 39. Término sinónimo de la ciudad celestial, respuesta, la Nueva Jerusalén. Otra pregunta muy cortita. Término sinónimo de la ciudad celestial también se llama la Nueva Jerusalén. La ciudad celestial también se llama la Nueva Jerusalén. En varias partes de la Biblia son términos incluso intercambiables, sinónimos. Pregunta 48. ¿Cómo expresa la Sagrada Escritura la temporalidad del cielo y la tierra? Respuesta, el cielo y la tierra pasarán. Entonces dice, pregunta 40. ¿Cómo expresa la Sagrada Escritura la temporalidad del cielo y la tierra? El cielo y la tierra pasarán. Recordamos, temporalidad es que es temporal, que va a tener un tiempo en que acabe, el cielo y la tierra van a acabar. Lo que nosotros conocemos hoy, nuestro planeta, el universo va a acabar después del juicio final y el Señor dice en su palabra en varias ocasiones, el cielo y la tierra pasarán. Aunque esto sucederá hasta el final del milenio, cuando el Señor Jesús haga la etapa final de división por salvos y no salvos y nos lleve a los no salvos al infierno y a los salvos a la ciudad celestial, ahí van a pasar el cielo y la tierra. Entonces es una creación perfecta, muy buena, muy bella la que tenemos alrededor, pero van a pasar. Eso dice la palabra de Dios. Pregunta 41. Identifique los materiales con que está construida la ciudad celestial. No nos pusimos todos, ponemos algunos para que usted identifique nada más. Respuesta, jaspe, piedras preciosas, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito y beilo. Respuesta, pregunta 41. Identifique los materiales con que está construida la ciudad celestial. Jaspe, piedras preciosas, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito y beilo. Recordemos que son materiales preciosos y semipreciosos, minerales preciosos y minerales semipreciosos. Algo bellísimo, como describimos la ciudad celestial, como está en Apocalipsis, pues totalmente detallada, ¿verdad? Algo así muy, muy bello. En esta ocasión la pregunta es en cuanto a estos materiales preciosos. Es una ciudad bellísima, decimos invaluable en lo que humanamente podríamos llegar a pensar. Es una ciudad preciosa donde somos llamados a estar en la eternidad con Cristo si aceptamos la salvación y si nos mantenemos en la fe con el Señor. Hay esa promesa de estar en esa ciudad. Pregunta 42. ¿Cómo define la Biblia la renovación final y plena de la creación? Respuesta, cielos nuevos y tierra nueva. Pregunta 42. ¿Cómo define la Biblia la renovación final y plena de la creación? Respuesta, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, así como el cielo y la tierra pasarán, pregunta 40, va a acabar la tierra y el cielo que conocemos, la renovación plena. Recordamos después de que todo arde en fuego, como incluso los estudiosos de física y de química dicen, bueno, va a acabar todo esto, pero en el tiempo de Dios, por la obra de Dios, sin embargo, habrá un cielos nuevos y tierra nueva. Así dice la palabra. Habrá algo renovado, totalmente de bendición, para la obra del Señor. Habrá un propósito en la eternidad futura de servicio, de conocimiento, de andar en los caminos del Señor y de tener pues un servicio perfecto delante de Él. Entonces hay una ciudad preciosa donde serviremos. Decimos, no estaremos inconscientes, no estaremos tampoco descansando. Tendremos un cuerpo nuevo, bendecido. Hay una promesa de grande bendición. Vale la pena seguir en las cosas de Dios. Vale la pena estar plenamente identificados con el Señor Jesús. Pregunta 43. Son términos bíblicos que describen el destino eterno para los creyentes. Respuesta, bienaventuranza, comunión, moradas, vida eterna, galardones y ciudad celestial. Respondemos, pregunta 43. Son términos bíblicos que describen el destino eterno para los creyentes. Bienaventuranza, comunión, moradas, vida eterna, galardones y ciudad celestial. Entonces, esa descripción del destino eterno de los creyentes que está en el Nuevo Testamento muy claramente descrita es bienaventuranza. Bienaventuranza es la máxima felicidad. Recordamos la palabra, no va a decir aquí, es la palabra Macarios, que significa la más alta felicidad. La felicidad inalcanzable, el gozo más elevado, lo más espiritual, la plenitud más grande que podamos imaginarnos es bienaventuranza para los creyentes. La sangre de Jesús en la cruz pagó
esta bendición para nosotros. Comunión también. Hay una plena comunión, identificación con el Señor. Hay un conocimiento, hay una cercanía, aunque reconocemos que Dios es infinito y es maravilloso y sorprendente en todo lo que podemos imaginar, pero habrá comunión con Él. Habrá un nuevo conocimiento, una nueva comunión con el Señor, porque esto dice varios pasajes en el Nuevo Testamento. Las moradas que decíamos es una forma de describir un lugar muy bello para habitar. No es un lugar improvisado o un lugar carente de alguna bendición o comodidad, son moradas. Jesús dijo, voy a preparar moradas para ustedes. Eso es una bendición muy grande y que el Señor las prepare para nosotros habla de un valor tan grande que da a los salvos. Él mismo prepara las moradas para todos los salvos y esto es algo verdaderamente de bendición. Una parte de la eternidad con paz, con bendición con el Señor. Vida eterna es un término muy claro que habla de esa capacidad de estar con el Señor permanentemente, ya sin que terminemos por la muerte física, por el daño del pecado que tenemos actualmente en nuestro alma, espíritu y cuerpo, hay una vida eterna. Y esa vida eterna es algo así como lo más maravilloso que puede pasarnos. Estar con el Señor para siempre será una gran bendición. Galardones son premios. Recordamos, Dios premia a los que le sirven, premia a los que están amándole y da al Señor galardones. Le va a dar una grande bendición. Hay muchos galardones, como decíamos allí en el Tribunal de Cristo, hay galardones para los que llevan la obra más excelente, vale la pena hacer una obra excelente para el Señor, porque Él siempre va a bendecir. Trabajamos en la edificación, en la salvación de la gente, ese es nuestro gran trabajo, pero habrá galardones para los que trabajamos en el Señor. Y también ciudad celestial se le llama a decíamos, lugar donde el Señor nos llama a estar en un perfecto diseño, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense nada más, ¿no? Dios mismo construyó esta ciudad para la eternidad, para la bendición de estar con los ángeles y con los creyentes que sean pues llamados salvos delante del Señor. Ciudad celestial también habla de protección de un lugar definido, un lugar de mucha bendición. Vamos a tener en esta guía 47 preguntas. Desde la pregunta 44 a la 47 es la parte del examen en que hacemos desarrollo. Recordamos que esto lo regalamos a nuestros estudiantes del Instituto Bíblico porque en el examen así exactamente vienen las preguntas y vamos a darles exactamente las respuestas. Pero estas sí son un poco más extensas, son de desarrollo. Las anteriores pueden ser falso verdadero, pueden ser elección o relación de columnas, pero en este caso desarrollo van a ser las preguntas 44, 45, 46 y 47, como siempre hemos hecho en nuestro instituto. Pregunta 44, desarrollo. Describa la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio. Respuesta: el tiempo y el lugar en que las almas de las personas esperan el juicio del gran trono blanco. Segundo inciso, todos los muertos se presentarán delante del Señor. Tercero, Seol, en el Antiguo Testamento, concepto que designa el lugar al que van las almas de los no creyentes. Seno de Abraham, lugar en que descansan las almas de los judíos salvos. Siguiente inciso, Hades, palabra usada en el Nuevo Testamento para hacer referencia al lugar donde están las almas de los no redimidos. Y paraíso, lugar donde están las almas de los creyentes en el Señor Jesús. Recordamos, el estado intermedio es una doctrina un poco fina porque no aparece así en la Biblia como estado intermedio. Hacemos esta conclusión porque dice la palabra del Señor que los que han muerto no van a estar en el infierno sin Cristo en cuanto mueren, sino que hay un momento en que todos los muertos, salvos o no salvos, van a ser llevados a un destino de bendición o de maldición. Si de otra manera será muy injusto. Imaginen las personas que desde Adán y Eva que han muerto estar en un lugar de gloria o en un lugar de condenación, sería mucha injusticia para ellos. El único momento en que vamos a estar delante del Señor es cuando acabe este estado intermedio. Pero este estado intermedio entonces tiene esos incisos. Repetimos la pregunta y sus respuestas. Pregunta 44. Describa la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio. Primer inciso, tiempo y lugar en que las almas de las personas esperan el juicio del gran trono blanco. Entonces recordamos muy claramente, las almas de las personas van a estar esperando allí el juicio del trono blanco. No es el cuerpo, no es el espíritu, son las almas. Segundo inciso, todos los muertos se presentarán delante del Señor. Entonces, esto es para nosotros así de mucha revelación porque no importa si las personas creyeron o no en Dios, fueron cercanas o no, todos los muertos se van a presentar delante del Señor. Va a haber un juicio perfecto, pues totalmente en esa justicia, pues totalmente indescriptible del Señor, pero todos los muertos se van a presentar. Y por eso somos responsables delante del Señor, llamados a la santidad, llamados a perfeccionar nuestro camino, estar más en el Señor, porque nos vamos a presentar después de la muerte delante del Señor. Y vienen algunos términos relacionados.
La palabra Seol, que es una de las preguntas anteriores, en el Antiguo Testamento, concepto que designa el lugar al que van las almas de los no creyentes. Recordamos, Seol es hebreo. Antiguo Testamento, las almas de los no creyentes, las personas que no creen en el Señor, no es el infierno todavía, pero no es un lugar tan bello como los lugares que enseguida se describen. El seno de Abraham es un lugar en que descansan las almas de los judíos salvos. Recordamos, los sí salvos estaban en el seno de Abraham. Según la teología de los judíos, revelada a los judíos, ahí había esa diferencia. Seol, los no convertidos, y seno de Abraham, los convertidos. Y en el Nuevo Testamento vienen dos palabras, Hades y paraíso. Vamos a ver qué es Hades, palabra usada en el Nuevo Testamento para hacer referencia al lugar donde están las almas de los no redimidos. Es una palabra, de hecho, de la cultura griega, el lugar de los muertos, tiene otras definiciones en esa cultura, pero en el Nuevo Testamento se usó esa palabra Hades, lugar de los muertos, para hacer referencia a la que van los no redimidos. Igual no es el infierno, pero no es todavía un lugar de bendición donde se podría estar delante del Señor si se fue creyente. Los no creyentes, en el Nuevo Testamento, el lugar se llama ahora Hades. Es muy posiblemente que sea exactamente idéntico al Seol. El Seol ahora se llama Hades y lo que era el seno de Abraham ahora es el paraíso, que es la última parte de esta pregunta de estado intermedio. El paraíso, lugar al que van las almas de los creyentes en el Señor Jesús. Recordamos, en la cruz el Señor Jesús le dijo al que estaba junto a él, porque era ladrón, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al momento en que aquel ladrón se convirtió, se arrepintió delante del Señor, dijo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús da la salvación inmediatamente en cuanto hay arrepentimiento, y también el lugar ahora no es el seno de Abraham, ahora es el paraíso. Porque ese seno de Abraham era para los judíos de mucho valor, para los cristianos es el paraíso, un lugar de delicia. Recordemos, la palabra paraíso es un lugar hermosísimo donde Dios puso a Adán y Eva al principio. De hecho, la palabra Edén en hebreo significa delicia. Entonces es un lugar de belleza, no es todavía el cielo, pero es un lugar de bendición a los que son creyentes. Por eso vale mucho nuestra consagración, para que aún en la muerte haya esa diferencia. No todavía cielo, no todavía infierno, pero sí una diferencia. Los que están esperando el juicio porque no fueron salvos en este Hades para nosotros, pues no es un lugar de bendición, es un lugar donde solamente se espera el juicio del gran trono blanco. Pero el paraíso es un lugar bello, donde las almas están en comunión con Cristo y tienen esa grande bendición. Pregunta 45. Exponga el tema, la batalla de Armagedón. Recordamos, el lugar de la batalla, el valle de Josafat, según 1 de Reyes 22, de los 250, y 2 de Crónicas 17, del 1 al 19. Megiddo es un lugar a los 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Este lugar fue conquistado por Josué. Barak derrotó a Sísera de Canaán. Jehú, rey de Israel, mató a Ocosías de Judá, y el faraón Necao mató a Josías. Un gran conflicto, la venganza y día de Jehová, el Señor derrotará al ejército del anticristo. Liberación para Jerusalén, las dos bestias, el anticristo, el falso profeta y el jinete el caballo blanco, va a estar allí en ese valle de Josafat, valle de Megiddo, que es el lugar de la batalla de Armagedón en el futuro. Pero recordamos todo lo que representaba la batalla de Armagedón, porque este valle de Josafat no es exactamente destinado a la batalla de Armagedón, sino que tiene una historia. La primera parte fue el lugar de la batalla en el valle de Josafat, 1 de Reyes 22, de los 50, y 2 de Crónicas 17, de los 19. Un rey del norte de Israel, un hombre infiel, en ese lugar empezó una batalla y Dios empezó a bendecir, aunque no era un reino consagrado, pero allí hubo una batalla en ese lugar. Josafat fue un rey del norte de las 10 tribus que no estaban como el reino davídico. Megiddo, así se llama el lugar, está a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Es un valle muy grande que todavía existe y de hecho pues ha habido ahí otras batallas. Por lo menos tenemos 4 batallas. Este lugar fue conquistado por Josué. Allá en el libro de Josué, exactamente, Josué conquistó el valle de Josafat o el valle de Megiddo, y ahí lo hizo parte de Israel. Pero también ahí Barak derrotó a Sísara. Cuando Dios bendijo a Israel en esta derrota de Canaán, este hombre que estaba acabando con los judíos, bueno, ahí Barak junto con Débora era la jueza, y en ese momento Barak derrotó a Sísara. Jehú, rey de Israel, mató a Ocosías de Judá. Entonces, otra vez un rey del norte mata a un rey del sur, descendiente de David. Dice que Jehú mató a Ocosías de Judá. Y en la cuarta muerte, muy triste, faraón Necao mató a Josías. Cuando recordamos que Necao iba a la parte de Siria para pelear y Josías se le opuso.
y Necao dijo que no se opusiera a Josías, que no era una guerra con él. Sin embargo, Josías, que fue un hombre muy perfecto en muchos caminos, en muchas cosas, lamentablemente ni consultó a Dios y sí se metió en una batalla en la que Dios no le estaba metiendo. Y allí en el valle de Josafat mataron a Josías. Murió este hombre descendiente de David, muy fiel, un hombre perfecto en sus caminos, al cual Dios bendijo en muchas formas. Un gran conflicto en esta batalla de Armagedón es la venganza de Jehová. Ahí vemos la descripción de cuándo Dios va a juzgar todo el pecado de la humanidad. Allí en esa batalla los infieles van a estar en contra del Señor. El anticristo va a estar ahí. El Señor Jesús va a derrotar al ejército del anticristo. Recordamos ahí, el anticristo junta miles de soldados, viene ahí al valle de Josafat, pues como buscando a los judíos, persiguiéndolos, cercándolos, pero ahí viene la liberación. Para Jerusalén, el Señor Jesús va a acabar la batalla de Armagedón y termina con el ejército del anticristo. Las dos bestias estarán presentes, recordamos, el anticristo y el falso profeta. Las dos bestias del Apocalipsis van a estar allí en este valle de Josafat, pero están siendo derrotados. Aunque sienten que tienen tantos miles de soldados, tienen tal poder humano o político, sin embargo, el jinete del cabello blanco, que es Jesús, viene y los derrota. Entonces, esa es la respuesta en cuanto a la batalla de Armagedón. Pregunta 46. ¿Cómo se describe el reino de Dios en el Padre Nuestro? Hay al menos 9 formas. Dirigirnos al Señor como Padre Nuestro. También está en los cielos. Santificar su nombre o venga su reino, que su voluntad se eche en el cielo y en la tierra, el pan de cada día que pedimos, pedir perdón y perdonar, ser librados de la tentación y la conclusión, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, en esta oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro habla en 2 ocasiones del reino. Y entonces en la oración, que es nuestra comunión continua con el Señor, aprendemos varios principios del reino. En primer lugar, nos dirigimos al Señor como Padre Nuestro. Esto habla de la gran comunión que tenemos. Dios es nuestro Padre cercano, amoroso, proveedor, y es aquel a que amamos porque nos ha dado la salvación, nos ha dado todas las bendiciones que tenemos, nos ha dado el Señor. Pero también dice que está en los cielos. Ahí habla entonces de esa superioridad del Señor. Tú estás en los cielos, eres infinito, eres eterno, yo estoy en la tierra. Tú eres el Señor, tú eres perfecto, tú eres todopoderoso. Cuando dice santificado sea tu nombre, habla de que el nombre de Dios sea bendecido en todo el mundo. O sea, las prioridades del reino en nosotros, antes que pedir el pan o pedir la bendición o la sanidad, viene a alabar al Señor. Una adoración al Señor. Esa es la oración modelo que el Padre Nuestro implica el reino de Dios en estas cosas, ¿no? Santificar tu nombre habla que siempre nosotros esperemos que haya alabanza para el Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en el mundo, que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando dice, venga tu reino, es una frase que Jesús enseñó, habla entonces de ese deseo en nuestro corazón de que el reino de Dios venga y se cumpla en todo, porque queremos que se cumpla. Si somos verdaderamente creyentes y salvos, esperamos que su reino venga. Que su voluntad se echa en el cielo y en la tierra. Habla entonces de ese desglose de lo que es el reino de Dios, que la perfecta voluntad del Señor se haga en todo. Es parte de la oración modelo y nosotros así oramos, que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Si se hace la perfecta voluntad del Señor, habrá bendición en todo. Y dice, como se hace en el cielo y también en la tierra. O sea, en el cielo vemos cómo no hay oposición, ni de ángeles, ni de ninguna forma, pero también aquí en la tierra que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Donde hay mucha oposición, a veces la carnalidad del pecado y aún la obra de Satanás y demonios están aquí en la tierra, pero que la obra de Dios también sea bendecida aquí en la tierra. Cuando se pide el pan de cada día, recordamos la provisión. Nuestro trabajo siempre trae como producto nuestro pan. Que no dependamos de robo, de abuso, de ninguna forma de deshonestidad o corrupción, sino que tengamos un pan ganado con nuestro trabajo, con nuestra vida delante del Señor. Y dice de cada día, o sea, habla de esa cotidianidad en lo que pedimos al Señor. No dice de una provisión muy larga de semanas o de meses o años, dice de cada día. Porque cada día dependemos del Señor. Y entendemos que Dios nos da nuestro pan por salud, por bendición y por trabajo, para que cada día no falte nada en nuestras mesas, en nuestras casas. Cuando dice que su voluntad se echa en el cielo y en la tierra, como decíamos ahí, es parte de ese reino que está ahí. Luego viene un factor importantísimo, el perdón. Pedir perdón y perdonar. Cuando dice ahí, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habla de una parte importante del reino. Nosotros no somos llamados a no perdonar. No somos llamados a odiar o estar resentidos o a estar pues en división en contra de personas. Tenemos que perdonar. Recordamos, es una condicionante en nuestra conducta. El Señor dice, sean ustedes perfectos
como el Padre que está en el cielo, y también porque el Padre es perfecto. Y aquí pedir perdón y perdonar habla de una cualidad importantísima. Si alguien no perdona, tiene en su corazón resentimiento, tiene en su corazón falta de apego al reino de Dios. Tenemos que perdonar siempre. Cuando Jesús dijo 70 veces 7, habla de un perdón permanente. Y si perdonamos, entonces somos hijos de Dios, somos liberados y tenemos grandes bendiciones. Ser librados de la tentación. Habla también de esta lucha que tenemos aún en la carne, aún siendo creyentes seguimos en la carne y hay mucha batalla con muchas tentaciones. Y cuando dice sean librados de la tentación, habla de esa petición por ser santificados. Que el Señor nos guarde, que discernamos la tentación, que oremos, que busquemos, que ayunemos, que leamos la palabra, que vengamos a las cosas de Dios, porque la tentación va a estar siempre alrededor. Nosotros queremos estar siempre en esa victoria sobre la tentación, pero viene en esa oración modelo, ser librados de la tentación. Y la conclusión nuevamente dice el reino de Dios. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, otra vez la palabra tuyo es el reino es como un reconocimiento. Tú eres el rey. Tú eres la majestad, tú eres el Señor para mí, tú eres mi rey, el rey del universo. Y que a ti tuyo es este reino y el poder también. Quien tiene el poder para todas las cosas es Dios. Nosotros tenemos un servicio, tenemos bendiciones, tenemos provisión, pero el que tiene el poder es Dios. Dice, y la gloria, o sea, la adoración es para Dios también. Entonces, no la adoración a nadie más, ni demonios, ni seres humanos, la adoración, la gloria es para el Señor. Y dice, por el tiempo, ¿no? Por todos los siglos, amén. Entonces, esta adoración, este poder y gloria que le pertenece al Señor, rogamos que siempre suceda por todos los siglos, o sea, en la eternidad. El reino de Dios nos lleva a la eternidad. Entonces, es una oración modelo que tiene relación con este reino de Dios y está ahí implícita en estas formas. Pregunta 47, también de desarrollo. Cite los aspectos sobresalientes del milenio. Hay varios, vamos al menos a ver unos 12. No vamos a desglosarlos mucho, nada más a citarlos y recordar. Primer punto, promesa hecha a Abraham. Siguiente punto, pacto con David. Siguiente, reinado justo del Mesías. Siguiente, restauración para Israel. La pregunta en el punto 5, descrito por los profetas. 6, naciones adorarán al rey. 7, reinado universal. 8, sanidad productiva de vida. 9, el reino del Señor Jesús. 10, cetro de equidad. 11, Satanás será atado. Y 12, batalla de Gog y Magog, descenderá fuego del cielo para acabar el milenio. Repetimos los aspectos sobresalientes del milenio. Recordamos, son sobresalientes, no es toda una descripción así muy extensa, es una pregunta de desarrollo. Promesa hecha a Abraham, recordamos, Dios le dijo a Abraham que iba a haber un reino de bendición para él y su descendencia. El pacto con David, recordamos que David era rey y Dios le dijo, de tus hijos uno reinará para siempre. Entonces, el que va a reinar en 1000 años en esta tierra, en Jerusalén, va a ser Jesús. Entonces, Dios le cumple esa promesa hecha a David. Siguiente, reinado justo del Mesías, porque realmente sí, el Señor Jesús viene para reinar. 1000 años, vino como bebé, nació, lo crucificaron, murió y resucitó, pero ahora viene como un rey. Viene como un rey y es un rey perfectamente justo. Fíjese usted que la injusticia no es de Dios, es de nosotros. Porque los humanos decimos, si hubiera un rey justo, yo sería muy justo. Y esa es una gran mentira. La gente que no es justa no va a ser justa, aun cuando Jesús reine 1000 años. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Naciones adorarán al rey, o sea, en el milenio también las naciones van a venir rendidas ante el Señor, viendo su gobierno desde Jerusalén, viendo resucitado, viendo la bendición de él. Habrá naciones que van a adorar al Señor. Siguiente, hay un reinado universal. Entonces sí va a ser en todo el mundo. Todas las naciones, todas las que existan en ese tiempo van a estar bajo el reino del Señor. Un reino donde habrá santidad, productividad y vida. Recordamos aquí entonces, habla mucho de lo espiritual con lo que es gobierno, para nosotros nada más lo que vemos humanamente. Humanamente gobierno, perfección, provisión, pero también vida y también sanidad. Habrá sanidad y habrá bendición. Reinado del Señor Jesús nuevamente, entonces habla aquí de que al Señor se le prometió este reino y Él va a ser el Señor aquí en la tierra. Cetro de equidad dice, es tu reino, o sea, ese cetro que representa el reinado, va a haber perfecta justicia. En el niño, perfecta justicia, bendición, restauración. Decíamos muy posiblemente incluso renovación de la tierra, que cese la violencia y la mortandad entre seres humanos y con las bestias mismas de la tierra y habrá bendición. Sin embargo, cuando Satanás es atado, esos 1000 años, vemos nosotros aquí un gran detalle, solo Dios sabe. Perfecto plan y Satanás va a estar atado 1000 años. Lamentablemente dice la palabra, al final de los 1000 años Satanás es desatado y viene a confundir a las naciones. Otra vez Satanás continúa con su intención de atacar a Dios y se da la batalla de Gog y Magog. Batalla de Gog y Magog es la final.
recordamos Armagedón, es cuando acaba la gran tribulación y empieza el milenio. Pero cuando acaba el milenio es Gog y Magog, porque recordamos las citas bíblicas que tenemos en Génesis y en profetas mayores. Gog es un rey, Magog es un reino. Entonces habla de una gran conflagración de naciones, una, digamos, como unión, una alianza en contra de Dios. Y ahí vemos cómo la maldad sigue en el corazón del hombre después de 1000 años de gobierno perfecto, de paz y provisión en cuando Satanás desatado viene a engañar a las naciones, y las naciones, Gog y Magog, es la batalla final, esta sí terminando el milenio. Sin embargo, dice que descenderá fuego del cielo y va a acabar con esos miles de soldados que tratan de oponerse a Jesús y de rebelarse en contra de Jesús. Pues, amados hermanos, terminamos nuestra guía de estudio, seguimos a sus órdenes. Solamente queremos decirnos a todos que nuestro examen va a ser el 23 de octubre. Dios mediante, dentro de 2 sábados, dejamos 2 semanas para que ustedes estudien un poquito y seguimos respondiendo preguntas. 23 de octubre, sábado, igual a la hora normal que tenemos nuestro estudio de 6 a 7. Puede ser, en este caso, por WhatsApp. Posiblemente quienes prefieran, vamos a estar comunicándonos con ellos. Por eso este medio, si lo quieren por WhatsApp, puede ser por WhatsApp. Pero también puede ser en línea. Estamos esperando que podamos tenerlo en línea como la vez pasada. También, si prefieren en línea, lo pueden hacer así y lo vamos a presentar en ese momento. Pero también puede ser oral. Si alguien tiene dificultad con en línea o WhatsApp, lo puede hacer oral y preguntamos a cada hermano que lo quiera hacer, y con todo gusto nos da las respuestas y le aportamos su calificación. Esta intención es que no nos sigamos atrasando por los exámenes de materias anteriores en que no tuvimos examen y entonces falta hacerlos. Pero esta ocasión esperamos poder acreditar esta materia, y recordamos que de esta manera nos estamos preparando para el grupo de predicadores y maestros de la iglesia local. Gracias a todos por su esfuerzo, hermanos. Gracias a Dios que nos ha sostenido en estos 18 o 19 meses de pandemia, y por la gracia de Dios estamos aquí. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.